Muy bien, y empezamos con el capítulo 5. Continuamos, sí. Vamos a decir que en el capítulo 5 vamos a hablar de los derechos que están asociados específicamente a la ciudadanía europea. Es decir, que complementa la ciudadanía nacional, aunque no quiero decir con esto que la sustituye, sino que es complementaria. Aquí hablamos de los derechos a votar, a ser elegidos en elecciones municipales y en las europeas, en cualquier estado miembro donde esta persona resida, ¿no? El derecho a una buena administración pública, acceder a documentos de las instituciones europeas y obviamente a dirigirse al defensor del pueblo europeo como parte de ese mecanismo de protección de los derechos humanos, ¿no? Y también para aquellos que están optando por su carrera diplomática, este apartado, este capítulo, habla sobre la protección diplomática por parte de cualquier Estado miembro cuando el propio Estado no tiene una representación. Es decir, es un título que refuerza la idea de pertenencia a una comunidad política supranacional, porque la ciudadanía europea es un estatus jurídico que amplía los derechos democráticos y fortalece la participación activa de la vida en la Unión. Vamos con el capítulo 6, 5 y 1, 6. Muy bien. Este título es el de la justicia, que garantiza que toda persona tenga acceso a un sistema judicial justo, imparcial y que sea efectivo. Es un título que asegura que el Estado de Derecho sea un valor común en toda la Unión y que los ciudadanos puedan recurrir a la justicia sin discriminaciones. Es decir, que la justicia en la Unión Europea se basa en la imparcialidad, el debido proceso y la protección frente a abusos del poder público. Pero lo más innovador es que incorpora derechos adaptados al siglo XXI como los datos personales, los derechos digitales, derecho al medio ambiente y garantías para el consumidor en línea, es decir, toda la parte de negocios digitales. ¿Es perfecta? No, hay muchas críticas y limitaciones. Su aplicación se restringe a situaciones donde se implementa derecho de la Unión y además, en algunos casos, puede solaparse con la CEDH. Hago un inciso aquí o cuña porque cuando he dicho la CEDH es la Convención Europea de Derechos Humanos, es decir, un tratado internacional aprobado en 1950 bajo el auspicio del Consejo de Europa, que ya sabemos que su objetivo es proteger derechos humanos y las libertades fundamentales en Europa. Bien, ¿Dónde se aplica? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este? Pues abarca 46 Estados miembros del Consejo de Europa y aquí cada Estado debe garantizar que sus leyes y las prácticas respeten los derechos consagrados en esta convención. Pero claro, la protección no es uniforme entre Estados y aún hoy las instituciones nacionales aún muestran desigualdad en su aplicación. Aún así, hay que decirlo, representa un avance fundamental en esa positivización de los derechos, es decir, en la norma, en crear la norma. Bien. Luego vamos a pasar a ver la dimensión externa de los derechos humanos, ¿no? La Unión Europea como actor global en derechos humanos. Y aquí quiero comentar que la política exterior europea incorpora los derechos humanos como una cláusula que es esencial en sus relaciones internacionales. La Unión Europea utiliza una gama de herramientas como informes, condicionalidad en tratados comerciales, sanciones económicas, incluso suspensión de ayudas para algunos países o apoyos a ONG y sociedad civil, que de no tener esta gama de herramientas donde se cumpla o se incorporan los derechos humanos, pues no se firman los acuerdos, ¿no? De hecho, uno de los instrumentos más importantes es la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, que lo que hace es promover la democracia y luchar contra la tortura, proteger grupos vulnerables y trata de robustecer o fortalecer más bien los tribunales internacionales. Pero existen algunas incoherencias, hay que decirlo, y es que la Unión ha sido criticada de alguna manera por aplicar a veces algunas sanciones de forma desigual, por adoptar posturas más duras con algunos actores que con aquellos que son socios estratégicos, y nada más pensemos en las relaciones que tiene España con algunos estados. Esto ha sido controversial, ¿no? Entonces, cuando hay estas críticas tenemos que estar muy abiertos a ver qué es lo que se está diciendo, ¿no? Ya queda en ustedes pensar
cuáles de estas consideran que son oportunas y cuáles más bien deberíamos dejar pasar de lado. Vamos a decir que hay una última, y es que a la Unión Europea se le ha criticado porque prioriza algunas veces los intereses económicos o energéticos sobre temas de derechos humanos en algunos contextos. Así que esto genera la percepción de una cierta doble moralidad, especialmente en su vecindad o en algunos acuerdos comerciales. Y se los cuento porque tenemos que saber cómo ir mejorándolas. Es decir, ustedes son los actores del cambio y tenemos que hablarlo, debatirlo, y en la parte que continúa tendremos que hablar, o hablarán por lo menos, con la persona a quien he enviado sobre estos, primero, desacuerdos, pero también sobre desafíos. Y yo voy a contar algunos desafíos contemporáneos. Por ejemplo, que a pesar de su solidez institucional, la política de derechos humanos de la Unión Europea tiene unos desafíos, por ejemplo, en coherencia interna, ¿no? La credibilidad de la Unión se ve afectada cuando no responde con la misma firmeza a todas las violaciones, y eso crea una coherencia interna que es insuficiente. Bien. Por otra parte, vamos a hablar del desafío de ese déficit de derechos sociales y económicos, porque la Unión Europea ha estructurado mejor los derechos civiles y políticos que las garantías de los derechos como, por ejemplo, la vivienda, el empleo digno o el bienestar social. Hay cosas que todavía están pendientes, aunque ya exista la positivización de estos derechos, ¿no? Es decir, aunque existan unas legislaciones, pues las garantías de estos derechos ya no son las mismas. Luego también existe una percepción de lejanía, ¿no? Y de mucha, digamos, burocracia, lo que hace que los ciudadanos a veces sientan una distancia con las instituciones, ¿no? O incluso incomprensión de los ciudadanos de cómo es el funcionamiento europeo. Muchos se preguntan por qué tanto dinero, por qué cuesta tanto dinero, para dónde se van, de dónde sacan el dinero. Todos son ladrones, pero en muchos casos la incomprensión del funcionamiento de ese organismo que es la Unión Europea, pues hace que se distancien también de la ciudadanía. Y luego hay una falta de implementación de alguna manera práctica, porque los marcos jurídicos son sólidos, pero su realización a veces depende de recursos, de coordinación y en muchos casos de voluntad política. Y cuando hay cambios de gobierno, muchas veces esa voluntad política de un gobierno anterior se ve frenada. Así que, en conclusión, la Unión Europea ha creado uno de los sistemas de protección de derechos humanos más avanzados y de los más sofisticados del mundo. Siéntanse orgullosos de ser europeos. Ha logrado institucionalizar valores fundamentales y también construir mecanismos, tribunales, agencias que sostienen ese compromiso, que a veces no vemos del todo claro y por tanto aún queda mucho camino por recorrer. Digamos que los derechos humanos no son conceptos estáticos, son procesos vivos y también van conforme a la sociedad, ¿no? Entonces están en continuo desarrollo y requieren una vigilancia y una adaptación donde la participación ciudadana es la clave. Por lo tanto, aquellos que tengan más de 18 años, la próxima vez que la Unión Europea les abra el espacio, participen, hagan parte de ese proceso y de ese cambio, ¿no? Que ayudemos a desarrollar todas estas instituciones de manera que veamos reflejados una mejor Unión Europea, ¿no? Digamos que esa forma en que la Unión Europea proteja y promueva estos derechos en las próximas décadas va a definir no solamente su legitimidad internacional, sino también su identidad, ¿no? Como proyecto político. Porque en último término, Europa es y debe seguir siendo una comunidad de derechos, de libertades y de justicia. Y con esto ya termino la clase de hoy. Nos vemos en la próxima y disfruten de las actividades. Bye.